Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en este día domingo 20 de abril venimos con esta meditación en el cual vamos a presentar algunos versículos de la prueba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya que esto ha sido de mucha controversia al creer los escépticos, o sea, los que no creen en el Evangelio, que Jesús no resucitó y que es un mito, que es un invento. Pero la verdad del caso es que para nosotros, como hijos de Dios, las pruebas bíblicas son el resultado de que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, bueno, Él hizo muchas cosas y eso es lo que vamos a tratar de ver con los versículos que podamos desarrollar. Así que deseo pues que sea también de ayuda para cada uno de nosotros, que en alguna medida a veces nos cuesta creer porque no los hemos leído, no los hemos encontrado, en fin. Cualquier situación, cualquier cosa que pudiera estar pasando también en nuestra mente, esto nos va a servir para que nosotros tengamos plena seguridad que como hijos de Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó el día domingo, primer día de la semana, porque así lo dice la palabra, que el primer día de la semana Él resucitó. Entonces, por eso es que es bien importante que cada uno de nosotros conozcamos lo que la palabra nos enseña. Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: capítulo 1, el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1 de los Hechos, que es una de las primeras pruebas que nosotros tenemos como hijos de Dios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, a la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por esta mañana, gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad para presentarme delante de tu presencia, para rogarte que me perdones mis pecados, perdones mis malos deseos, pensamientos, mis malas actuaciones, Señor, y que seas tú también obrando en mi mente y en mi corazón para poder atesorar tu palabra. Asimismo te suplico que a través del poder del Espíritu Santo me ayudes a poder explicar estos versículos que vamos a leer, y que seas tú también, por favor, Señor, el que puedas obrar en la mente y en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, y que también para aquellos, Señor, que aún todavía dudan de tu resurrección, que tú, papito lindo, los puedas afirmar a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que puedan creer verdaderamente lo que la palabra nos enseña. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano, para que seas tú, por favor, el que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, y por aquellos enfermos, padres, o que están en recuperación después de haber sido hospitalizados o haber pasado por una operación. Te ruego, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad y los puedas recuperar. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien,
como decía, estamos viendo estos versículos que prueban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en la versión actual también lo dice de la siguiente manera: muy distinguido amigo Teófilo. Teófilo era la persona que había mandado a Lucas para que averiguara todo acerca de nuestro Señor Jesucristo y especialmente también de la resurrección. Por eso dice: en mi primer libro le escribí a ustedes acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. El primer libro de Teófilo, el primer libro que Lucas escribe, son los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El Evangelio de Lucas es el primero que él escribe, y luego escribe los Hechos de los Apóstoles. Por eso dice en mi primer libro, o sea, en el Evangelio de Lucas, él escribió, dice, a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se le apareció a los apóstoles que había elegido durante 40 días. Les demostró que realmente estaba vivo. O sea que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros fue algo divino, fue algo, digamos, que marca la historia después de la resurrección, que marca la historia de la iglesia y marca también el principio de cómo el Evangelio debía expandirse para todo el mundo. Y como dije, todas esas son pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se les apareció a los apóstoles que habían elegido durante 40 días, les demostró que realmente estaba vivo, o sea que lo tocaron, lo vieron, les dijo: estoy en carne y hueso. E incluso, bueno, ya vamos a ver el versículo, cuando antes de ir al Padre no dejó que lo tocaran. Entonces dice, y le mostró que realmente estaba vivo, y siguió hablándoles ¿qué? Del reino de Dios. O sea, siguió hablando de lo que iba a suceder cuando Él viniera otra vez, por segunda vez, y la oportunidad que nosotros teníamos de vida eterna. Entonces, un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo nuestro Padre los bautizará con el poder del Espíritu Santo. O sea, de que habla con sus discípulos, se les presenta, habla con ellos, les dice algo que ya les había enseñado, porque prácticamente eso es lo que podemos observar, que Jesús en este momento estaba confirmando, después de su muerte y después de su resurrección, lo que tenían que hacer, y siguió, o sea que él siguió enseñándoles acerca del reino de Dios, lo que iba a pasar y todos los hechos que más adelante pues todos conocemos después de la aparición, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dije, estos versículos que estamos leyendo, nos podemos dar cuenta cómo el Señor actuó después de su muerte y de su resurrección. Entonces, como dije, para confirmarle a los discípulos que Él verdaderamente, aunque había muerto, pero había resucitado y ahora estaba hablando con ellos. Ahora, ¿a quién se le presenta después el Señor? Bueno, se le presenta a María. En Juan capítulo 20, de los versículos 16 en adelante. Vamos a leer aquí también varios versículos en los cuales nosotros aprendemos que la resurrección fue un hecho real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo, vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 16 en adelante. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. En la otra versión, en la Valera, dice Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me detengas, o sea, no me toques, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que le había dicho. Luego en el 19 dice: en la noche de ese mismo domingo, o sea que estamos hablando del domingo, primer día de la semana,
de la aparición, de la resurrección de Cristo, y que se les aparece también a los discípulos. Los discípulos se reunieron en una casa. Bueno, en la noche de ese mismo domingo los discípulos se reunieron en esa casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios les bendiga y les dé paz. Del versículo 20. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver a quien, al Señor. Jesús les dijo, Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: coman como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. O sea, de que aquí esta es otra prueba. Por eso decía en Hechos, ¿verdad? Pruebas inuditables. O sea que hay pruebas suficientemente grandes que prueban o demuestran la aparición de nuestro Señor Jesucristo después de la muerte o de la resurrección. Entonces, por eso digo que Jesús nunca dejó de actuar o de aparecer o de llevar el mensaje de la salvación a todos a todos los discípulos. O sea que todavía los confirmó diciéndoles que él prácticamente seguía vivo. Entonces, bajo esa situación, nosotros también debemos de creer y comprender cómo fue la actuación de nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado de entre los muertos. Como decía, incluyendo, bueno, hay un pasaje bíblico, bueno, el cual no lo tengo a la mano, pero que habla y dice, ¿verdad?, que los religiosos judíos de ese momento le dicen a los guardias que estaban cuidando la tumba de nuestro Señor Jesucristo, que ellos se asustaron al ver lo que estaba sucediendo y abandonaron el lugar de la sepultura, abandonaron la tumba de Cristo, el cual pues resucitó, y que ellos al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ellos optaron por abandonar la tumba y se fueron. Y cuando se presentaron a donde los sacerdotes, ellos mismos les recomendaron y dijeron: mire, díganle que los apóstoles, que sus discípulos se lo llevaron. Entonces, por lo tanto, ustedes van a decir eso cuando les pregunten. O sea, en otras palabras, vemos desde dónde comenzó la mentira para decir que nuestro Señor Jesucristo no había resucitado. O sea, que algo bien importante, lástima que no tomé en cuenta ese versículo para leérselo, pero sí lo encontramos en la palabra de Dios, en donde dice que ellos inventaron decir que los discípulos se habían robado el cuerpo de Cristo. Pero como en realidad lo que yo estaba tratando, lo que estoy tratando de hacer es que cada uno de nosotros pudiésemos entender que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue algo cierto, algo que en verdad, aunque el mundo no lo cree, o sea, el mundo incrédulo, el mundo pecador, no creen que nuestro Señor Jesucristo, o sea, los enemigos del Evangelio. Por eso digo, no todo el mundo cree que Jesús resucitó, sino que siempre están haciendo sus argumentaciones, como lo que hicieron los sacerdotes de ese momento, cuando después de la resurrección de Cristo, cuando él abandonó la tumba, que los guardias que estaban pues cuidando, ¿verdad?, fueron y dijeron: no, ustedes digan que se lo robaron. O sea, eran soldados romanos los que estaban cuidando la tumba, porque no fueron la seguridad o los guardias que también tenían los sacerdotes judíos. Bien, entonces ahora también vamos a leer lo que es en el capítulo Mateo 28. Vamos a leer del 8 al 10. Dice: las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darle. Vamos a leer lo mejor por qué es que se asustaron las mujeres. Vamos a leer desde el 7. Y ahora, bueno, vamos a leer un poco más.
vamos a leer prácticamente lo que es desde el versículo 1 del capítulo 28 de Mateo. Dice: el domingo al amanecer, otra vez aparece el día domingo aquí en Mateo 28, en esta versión. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, o sea, el día de reposo, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias, esto es lo que estaba diciendo, al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado, tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Ahí podrán verlo y ese es el mensaje que les doy. Luego dice el versículo 8, las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darles la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y los saludó. Ellas se acercaron a Él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea, allí me verán. Entonces ahí se les presenta una vez más y lo que decía, y aquí está el relato de la mentira que hicieron los soldados, porque dice del 11 en adelante. Las mujeres fueron a buscar a los discípulos, mientras tanto algunos de los soldados que cuidaban la tumba regresaron a la ciudad. Allí les contaron a los sacerdotes principales de todo lo que había pasado. Entonces los sacerdotes y los líderes del país, o sea, el sistema religioso, decidieron pagarles mucho dinero a los soldados para que no dijeran lo que en verdad había sucedido. Y les dijeron: vayan y digan a la gente que los discípulos de Jesús vinieron por la noche cuando ustedes estaban dormidos y que se robaron el cuerpo de Jesús. Si el gobernador llega a saber esto, nosotros hablaremos con él y a ustedes no les culparán de nada. O sea, que vemos desde el principio cómo el sistema religioso de ese momento, especialmente los de la ley, los del judaísmo, los que estaban viviendo bajo la dirección de la ley, el judaísmo, entonces desde ahí comenzó la mentira. Por eso yo decía que no tenía el versículo, pero sí aquí lo encontré. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema religioso desde ese momento quiso desmentir la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces, aunque nosotros lo leamos, aunque nosotros lo observemos, muchas veces no nos ponemos a meditar en ello y por eso quizás lo pasamos por alto. Pero como vuelvo a repetir, aquí tenemos una prueba, quizás la prueba más grande, por la mentira que se estaban inventando los religiosos judíos de ese momento, porque recuérdense que los judíos habían condenado, pues, el Sanedrín, todo el sistema, la cúpula que dirigía, o sea, los líderes que estaban bajo el dominio o tenían bajo su dominio las leyes y la dirección de Israel. Ellos pues habían juzgado a Jesús, lo juzgaron de una manera inadecuada, porque su juicio no fue un juicio verdadero. Sin embargo, pues Jesús lo aceptó, pero debemos de recordar de que ya esto estaba profetizado, de que Jesús iba a morir, y que también les había dicho que al tercer día, el mismo Jesús les habló a los discípulos y les dijo: yo el tercer día voy a resucitar. Entonces, cuando Él resucita, cuando Él se les aparece, está confirmando lo que Él ya les había enseñado, lo que Él ya les había anunciado, diciéndoles que al tercer día Él iba a resucitar.
Porque también podemos observar el capítulo 24 de Lucas, en donde ese capítulo, casi todo el capítulo prácticamente, está hablando de la resurrección de Jesús. Pero también encontramos el relato de los dos discípulos, de los dos que iban desde Jerusalén para Emaús, donde se las aparece. Por eso le digo, también el libro de Lucas tiene ese relato tan grande y maravilloso que nosotros podemos entenderlo claramente, cómo el Señor se apareció a ellos y cómo el Señor hasta hoy. Mire, otra prueba que nosotros podemos demostrar al mundo entero es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se siguió predicando por sus apóstoles después de su muerte, después de su resurrección y después de haber ascendido al cielo, después de haber regresado a la patria celestial. Entonces, y cómo el evangelio y cómo la profecía de Daniel se cumple cuando habla de la estatua de Nabucodonosor, y que habla de los pies, cuando dice, o sea, el último tiempo que hoy posiblemente estemos viviendo nosotros, el de los pies de la estatua de Nabucodonosor, donde el sueño pues que tiene Nabucodonosor y que Daniel se lo interpreta. Entonces, y que una gran roca desde el cielo venía y rompe los pies, ¿verdad? Y destruye esa estatua. O sea, que la estatua es el símbolo de todos los gobiernos humanos que han habido, que existieron, y que el último tiempo, el de los pies, es pues lo que ahora nosotros estamos viviendo, en donde vienen las alianzas humanas, lo que va a haber el gobierno del anticristo y todo eso. Entonces esa piedra rompe desde los pies la estatua, la destruye, y todavía dice, y que la tierra se llenará de la presencia, o sea, de esta roca, o sea, que se llenará del evangelio. Y esa es una prueba indudable, esa es una prueba muy, muy poderosa para decir de que nuestro Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, todavía sigue actuando en el mundo. Por eso hay tantas iglesias, o millones, más bien dicho, millones y millones de personas que han creído en que Jesús es el Hijo de Dios, que ha resucitado, y que ahora pues está a la diestra de nuestro Padre Celestial, y que desde allá Él intercede. Entonces, por eso digo que la mentira que los sacerdotes en ese momento de Israel llegaron, claro, acordémonos que los sacerdotes en determinado momento dejaron de ser elegidos por la dirección espiritual, sino pues que fueron puestos, que el mismo gobierno romano puso a la venta, y que para el mejor postor, el que más dinero podía pagar, ese se quedaba con el sacerdote, con la dirección del sumo sacerdote, que, como repito, ya no fue una obra como la que se hacía, como la que hizo a través de la tribu de los levitas, cuando él le ordena a Moisés que unja a su hermano, y que unja también a sus hijos, porque ellos serán los sacerdotes. Entonces, ese tipo de sacerdocio, o sea, la línea levítica de sacerdote, dejó de existir en determinado momento, y cuando el gobierno romano ya estaba funcionando, gobernando a Israel, entonces bajo ese imperio viene, y de ahí ¿qué pasa? Que por eso podemos entender que como el sacerdocio levítico desapareció, entonces viene ahora, y ahí es donde encajan también los césares, que después se vuelven como líderes de la iglesia, pero ya no de la iglesia primitiva, ya no de la iglesia espiritual, sino de la iglesia terrenal, ¿verdad? La tradicional, porque a través de un concilio, Constantino hace que la iglesia prácticamente primitiva, aunque viene Constantino y dice, no, la iglesia ya no va a ser perseguida, ahora todos vamos a vivir en armonía. Claro, él lo hizo después de haber conquistado pues y vencido a Magencio, el otro general, que también quería ser el único líder, o el César de Roma. Entonces, ahí
él, a través de una visión, o supuestamente que su madre le dice, ¿verdad? Mira, hijo, tuve una visión y vos vas a ganar, pero tenés que marcarte una cruz en la espalda y en el pecho, o sea, al frente y detrás de tu cuerpo, en las vestiduras que se iban a usar, y que por eso le atribuyeron su victoria, que por eso él había vencido al otro general, a Magencio, y dijo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora todos vamos a ser cristianos. Claro, la palabra cristiano es lo que se designa después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero la verdadera palabra podría haber sido en ese momento que todos iban a ser evangélicos, porque recuerden, cristianos estamos viviendo en la era cristiana, pero evangélico es totalmente diferente, porque el evangelio, el evangélico es el seguidor de Cristo, es el seguidor y cree en lo que la palabra dice, o sea, que son, podríamos decirlo, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos que hoy en este tiempo nos hemos convertido al evangelio, somos los que creemos. Por eso hay que distinguir algo. El cristianismo es todo en general, ¿verdad? La era cristiana es una palabra que se puede utilizar generalmente para todo el mundo, pero no para los evangélicos. ¿Por qué? Porque los evangélicos, no todo el mundo es evangélico. Entonces los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, aunque esta palabra se inicia también aquí en el libro de los Hechos, allá en Pisidia, en donde se dice, ¿verdad?, que los seguidores de Cristo inicialmente les llamaron cristianos, pero posteriormente esto tiende a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora todas las religiones habidas y por haber están diciendo, no, yo soy cristiano de esta marca, soy cristiano de aquella otra marca, o sea, de nombres de iglesia, ¿verdad? No menciono nombres, sino que digo, algunos dicen, no, es que yo soy cristiano, pero no se determina como un seguidor de Cristo. Pero el evangélico sí se determina como un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra y creemos en el evangelio que Él nos vino a dar, y también creemos que la salvación la hemos adquirido a través de Él. Mientras que el cristiano normal, ese pues tiene sus propios métodos y sus propios medios para decir alcanzar la salvación. Esa es una gran diferencia. Porque nosotros creemos que la salvación solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el religioso cree que anteponiendo otras cosas antes que Jesús, que eso también le llevará al cielo. Por eso esos son los dogmas que muchas veces ahora pues están predicando o enseñando en el mundo entero. Entonces, pero sin embargo, como dije, aquí nosotros en Mateo 28 estamos encontrando una prueba indiscutible de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y cómo la mentira religiosa quiso cambiarlo. Por eso, cuando el Señor habla en Gálatas, en el capítulo 1, versículos 7 y 8, si no me equivoco, donde está hablando que muchos han pervertido el evangelio en este tiempo. ¿Por qué lo han pervertido? Porque están usando métodos diferentes o enseñanzas diferentes a la verdad de la Escritura, que ellos dicen, no, es que nosotros podemos hablar, podemos creer y podemos decir lo que nosotros queramos, pero al final todos estamos hablando de Cristo, al final todos vamos a ser salvos porque todos vamos a llegar a la presencia de Él. Y es una cosa que en realidad lo que ellos hacen y practican nada tiene que ver con el evangelio. Como dije, que aquí los sacerdotes quisieron inventar una mentira como para decir que Jesús no había resucitado, y resulta que esa mentira sigue hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque los opositores al evangelio, los que no creen en nuestro Señor Jesucristo, siempre están diciendo que no es cierto lo que el Señor está haciendo hoy en día, que nosotros, y nos echan la culpa a nosotros los evangélicos, así como se le echaron la culpa. El Imperio Romano le echó la culpa al cristianismo, a los seguidores de Jesucristo en ese momento, que pensaban y decían de que de todos los problemas, de todas las situaciones que se estaban viviendo muchas veces dentro del mismo imperio, era culpa de los evangélicos, porque andaban profesando una fe que no era cierto, o sea, porque hablaban de Jesús. Todo el evangelio
Y los hechos de los apóstoles prácticamente habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el mensaje que Pablo llevaba y le presentó incluso a los romanos. Y que los romanos, el rey romano, no quiso atender y dijo, no, otro día te hablo. E incluso cuando llega a una ciudad en donde tenía y habla él al Dios no conocido. Creo que en el capítulo 17 de los Hechos creo que lo tenemos. Ahí también habla y dice, les voy a hablar, veo que ustedes son muy religiosos, veo que ustedes tienen muchas imágenes y tienen aquí este lugar donde dice al Dios no conocido, o sea, el Dios que era desconocido para ellos. Entonces Pablo también, inteligentemente y ayudado por el poder del Espíritu Santo, les habla de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que ellos mismos se niegan a escuchar porque dijeron, no, esta es otra cosa, dijeron. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados siempre a creer en sus propios ídolos, en sus propios muñecos, en sus propias teorías, en sus propios pensamientos y deseos, y decían, no, esto no es para nosotros. Entonces, por eso digo, el libro de Hechos de los Apóstoles tiene muchas pruebas en las cuales vemos cómo el Evangelio es rechazado. Sin embargo, podríamos decir de que a pesar de todo eso, nosotros podemos encontrar lo que en realidad la Biblia nos enseña, y por eso hablaba de Lucas capítulo 24, que lo vamos a ver en este momento, los versículos 36 al 39. Recuerde lo que decía el libro de este capítulo prácticamente habla de lo que Jesús hizo después de su muerte. Entonces, y por eso decía que se les aparece a dos discípulos, y vamos a leerlo del versículo 36 en adelante. Todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó. Reciban la paz de Dios. Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni hueso, pero yo sí. Mientras les decía esto, Jesús les mostraba sus manos y sus pies, pero ellos entre asustados y contentos no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? O sea, que aquí se les vuelve a presentar a los discípulos, se les vuelve a presentar a los que estaban en ese momento, y quizás vamos a leer desde el 33. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Ahí le contaron, aquí tengo que también leer, por eso decía, todo este versículo, todo este capítulo está relacionado con la resurrección, y vamos a leerlo desde el 13. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, lo que yo quería leerle, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes, aquí está ya lo que estaba diciendo, que los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándola en una cruz. Aquí está el relato. Los judíos, el sistema religioso, lo juzgó, lo condenó y se lo llevaron ¿a quién? A los líderes romanos, al César, y lo mandó a crucificar. O sea que Jesús murió a mano de ¿quién? De los romanos.
no murió a manos de los judíos, porque los judíos no tenían poder para poder crucificar, pero los romanos sí, porque ellos eran el gobierno en turno que gobernaban a Israel, y por lo tanto ellos tenían toda la potestad, porque acordémonos que por eso hablaba de la dinastía de los Césares, porque se fueron convirtiendo, se hicieron como Dios, porque ellos tomaban la decisión quién vivía y quién moría. Por esa razón es que las cartas de Pablo y aún los evangelios y Apocalipsis de Juan están escritos en una manera muchas veces figurada. ¿Por qué? Porque no podían hablar directamente. Cuando habla de la casa de Satanás, o la morada de Satanás, refiriéndose a qué? Al sistema romano, al gobierno romano en ese momento, que era el principal opositor al evangelio. Entonces, por eso dice que lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. O sea, que ellos dijeron, bueno, él les dijo, al tercer día yo voy a resucitar. Eso fue una enseñanza que les dio Jesús. Pero estos 2 seguidores de Jesús, estos 2 que anduvieron con él y quizás oyeron, porque algunos de ellos solamente andaban detrás de Jesús por lo que él les daba. Ellos iban por la comida, algunos por los milagros, pero nunca le pusieron atención a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nunca le pusieron atención al mensaje del reino de Dios y qué es lo que iba a pasar con él. Por eso, por esas distracciones, vamos a decirlo así, que por esas distracciones ellos tampoco se entendieron lo que Jesús les estaba enseñando. Por eso es que para ellos ya habían pasado los 3 días y como no lo habían visto, dijeron, o sea, ellos lo querían ver igual como él había sido crucificado, o sea, como él había muerto. Pero aquí vemos que con el poder del Señor muchas veces hizo que ellos no lo vieran, así como lo hicieron con los religiosos judíos cuando lo quisieron apedrear, lo querían matar cuando él les estaba hablando del evangelio. Así que aquí claramente lo dice, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Ahora, del 22 en adelante dice, esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba. Aquí fue Pedro y fue Juan, que fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho. O sea que ellos querían comprobar lo que las mujeres habían dicho, el testimonio de las mujeres, pero ellos tampoco vieron a Jesús. O sea que Jesús únicamente se le apareció primeramente ¿a quién? A las Marías, pero a los discípulos no se les presentó sino hasta cuando llegó al aposento alto, cuando él les dijo que se fueran para Jerusalén y que allá él iba a llegar. Hasta entonces se les apareció y que posteriormente él pues les da, con su soplo, les da el poder del Espíritu Santo. Entonces todo esto, como repito, este capítulo es algo, podría ser una joya, ¿verdad? De lo cual está comprobando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque incluso, como dije, algunos que decimos ser cristianos, o sea, generalmente no evangélicos, cuestionan la deidad de Cristo, cuestionan si Jesús es hijo o es profeta. Entonces, igual que con el Espíritu Santo, ellos dicen, esa es una fuerza nada más, pero la verdad del caso es que la palabra claramente nos dice que cómo está la resurrección y la aparición que él hace después de la aparición de su resurrección. Por eso dice, algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, tan tontos son ustedes que no pueden entender, a los 2 de Emaús. Tan tontos son ustedes que no pueden entender, ¿por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas?
O sea, aquí está diciendo que los profetas habían anunciado, porque Moisés en sus escritos habla prácticamente de lo que Jesús iba a padecer y que iba a venir el Mesías. Y que también, así como da la profecía, el capítulo 53 de Isaías, donde dice claramente que él iba a ser martirizado y que iba a ser llevado como oveja al matadero. Y así llevaron a Jesús. O sea, que por eso digo, que aquí el Señor les reprocha y les dice que ¿por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? O sea, ya estaba enseñado, ya les habían anunciado, pero ellos aún seguían ciegos. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? O sea, todavía les aclara el Señor, les dice, a ustedes ya se les había dicho. Jesús, cuando llegó a Jerusalén, Él les dijo, cuando Él habló del templo, Él dijo, este templo lo van a destruir, refiriéndose a Él, no refiriéndose al templo o al tabernáculo, que en ese momento estaba en pie. Entonces él les habla, este templo lo van a destruir. Pero como Él no se entendió en ese momento cuando Él dice esa palabra, pero posteriormente dice en la misma Biblia que Él se estaba refiriendo a su cuerpo, a su carne, que iba a ser traspasado, iba a ser crucificado, iba a derramar su sangre poderosa con la cual nos compra, nos lava y nos regenera. Entonces, todo eso, como repito, no lo entendieron los seguidores de Jesús en ese momento. Por eso dice, ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? O sea, que la venida de nuestro Señor Jesucristo, aparte de enseñar el Evangelio, aparte de predicar y darnos la oportunidad de la vida eterna para que nosotros creyéramos en Él, entonces fue que Él vino, ¿para qué? Para cumplir la orden de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, claramente lo dice la palabra, que el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros a la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de la vida eterna, pero todo el proceso que Él iba a pasar después de su ministerio, después de sus 30 años, hasta el año 33, cuando Él muere, entonces es el proceso que Él tuvo que vivir, el precio que Él tuvo que pagar. Entonces, por eso dice, que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar, o sea, para estar en su trono de gloria o junto al Padre Celestial allá en el cielo. Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Empezó, dice, con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. O sea, les dice a dónde. Primero lo escribe Moisés y luego los profetas que estaban anunciando la venida y la muerte y aún la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero los discípulos, cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se pidió, bueno, aquí ya está hablando, pero en los últimos versículos, aquí en donde el versículo que estábamos leyendo, que Jesús aparece. Bueno, sin embargo, es bien importante leer lo que dice, que cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, los partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. O sea, que Jesús se les apareció a ellos para abrirles su mente y su corazón, el entendimiento con quién estaban hablando y que cómo se había cumplido la palabra. Entonces los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia sentíamos como un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Emaús y
cómo había reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Ahora sí, del versículo 36 en adelante, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todo y los saludó. Reciban la paz de Dios. Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren, mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme, mírenme, yo soy. Los fantasmas no tienen carne ni hueso, pero yo sí. Mientras les decía esto, Jesús les mostró sus manos y sus pies, pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó: ¿tienen algo de comer? ¿Sabe? Jesús se presenta entre ellos y les muestra sus manos, o sea, las señales con que él había sido crucificado. Y por eso digo, estas pruebas son indiscutibles. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se estaba presentando ahora a los mismos discípulos, que entre ellos, entre uno de ellos, Tomás, por ejemplo, que Tomás no creyó que él era el Cristo, y que para Tomás no había resucitado. Entonces, por eso dijo: si yo no lo veo, si yo no lo toco, entonces no lo voy a creer. Ellos le dieron un pedazo de pescado y Jesús se lo comió mientras todos miraban. Aquí él les dice: un fantasma no tiene hueso, no tiene carne, no se puede tocar. Pero en señal de que yo no soy un fantasma, incluso él les dijo: no tienen algo de comer, como que si Jesús tenía hambre y él se come el pedazo de pescado. O sea, es otra prueba de que Jesús en realidad estaba vivo en cuerpo y carne. Entonces, por eso dice: tenía que cumplirse todo lo que la Biblia dice acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entender. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice, o sea, vuelve a repetirle lo que ya le había dicho a los otros, también lo que la Biblia decía de cómo iba a ser su aparición, su muerte y su resurrección. Dice que todas las naciones, también dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan al Dios y los perdone. Ahora, pero vamos a leer el versículo 50 en adelante. Jesús fue con sus discípulos hasta Betania. Allí levantó sus manos y los bendijo, y en ese mismo instante fue llevado al cielo mientras ellos lo adoraban. Después de eso, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén, y todos los días iban al templo para adorar a nuestro Padre Celestial. O sea, que parte de, lo que he leído prácticamente todo este capítulo nos demuestra cómo es y fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro, poder explicarlo todo no nos alcanza el tiempo, y además de eso, pues cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de estar seguros de que nuestro Cristo resucitó, que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial, y que también dio la gran comisión a los discípulos para que se presentara el Evangelio a todas las naciones. Por eso decía que es una prueba indiscutible de que, o sea, indiscutible, una prueba indiscutible de que el Evangelio todavía sigue creciendo cada día más y más en todo el mundo, por el poder de la palabra de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, y por la comisión que también se nos ha dado a todos para seguir hablando de Él, para seguir predicando que Él murió, resucitó y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial, cosa que muchos no creen. Por eso decía, los religiosos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los religiosos no creen que Jesús es el Hijo y que está ahora a la diestra del Padre, y que desde allá Él nos está siempre bendiciendo, ¿verdad? Porque a través del Espíritu Santo todavía nosotros seguimos recibiendo instrucción y dirección hasta hoy. Entonces, como dije, son cosas que solamente las podemos entender ¿quiénes? Aquellos que nos hemos convertido en evangélicos, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, lo reconocemos como el Hijo de Dios, y también lo reconocemos como nuestro Salvador personal, que no hay otro Salvador más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debido a estas circunstancias es que muchas veces tenemos que presentar pues estas pruebas para demostrar que nosotros no seguimos a un Cristo vivo, que nosotros no estamos siguiendo a un Cristo desaparecido, no estamos viviendo a un Cristo muerto, sino que estamos siguiendo, somos discípulos de un Cristo de gloria, un Cristo de poder, un Cristo divino que murió, resucitó
y que ahora se encuentra en la patria celestial, y también que estamos esperando su segunda venida, porque eso es lo más importante. Esperamos su segunda venida, pero sin antes debemos de creer también que la iglesia será raptada, la iglesia será levantada, llegará al trono de la gloria para ser juzgado, ¿verdad? No para condenación, sino que juzgado de acuerdo a las obras que hagamos. O sea, presentarnos al tribunal de Cristo, ¿verdad? Presentarnos delante de Él, en donde cada uno de nosotros vamos a ser examinados de acuerdo a nuestra obra, de acuerdo a cómo creímos, de acuerdo a cómo actuamos. Por eso, repito, las pruebas indiscutibles que encontramos en la Biblia son para que nosotros también nos afirmemos y sepamos que un día nos vamos a presentar delante de Él, ya sea que estemos vivos cuando Él venga o que ya hayamos muerto, pero en realidad los muertos y los vivos nos vamos a presentar delante de Él, y vamos a presentar ahí a Él, nos vamos a presentar, y Él examinará todo lo que nosotros hicimos, si lo hicimos bien, lo hicimos mal, o lo hicimos a media, cualquiera de las tres cosas. Sin embargo, pues ahí no va a haber ninguna persona incrédula, no va a haber ninguno que no haya creído en Jesús. Ahí todos los que vamos a estar en ese tribunal somos aquellos que hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador personal, somos todos aquellos que hemos creído en todo lo que la Biblia dice, y también que hemos actuado o tratado de vivir nuestras vidas de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, porque es la única manera como nosotros podemos agradar al Señor. Así que, mis hermanos, espero pues que todo esto pueda ser de mucha utilidad para usted, y aunque, como dije, hay muchos versículos más que nosotros podemos aprender, así que les recomiendo que usted también busque otros versículos, y también que pueda aprender por su propia cuenta todo lo que el Señor hizo después de su resurrección, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que toques mentes y corazones de todos aquellos familiares nuestros, de todos aquellos vecinos, de todos aquellos amigos, de todos aquellos padres que aún se rehúsan a creer que tú eres el único Salvador personal, para que en esta hora puedas tocar sus mentes y sus corazones y puedan confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, para poder alcanzar esa salvación, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su palabra, por su enseñanza, y porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con nosotros. Así que no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.